La capacidad de dar cariño, apoyo y un clima de confianza y seguridad activa todas las herramientas para que eso se pueda salir adelante. Y muchas veces, gracias a ese trauma bien enfocado, ese pequeño puede salir fortalecido. Ese dolor que de repente floreces, pues es capaz de hacer un gran bien a ti mismo o a otras personas. Te diría que resiliencia es un auténtico pilar en nuestra vida. Fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik, que este psiquiatra es una historia absolutamente maravillosa, que os recomiendo. De hecho, hay un vídeo, Cristina, de los de Aprendimos Juntos, que él cuenta, todavía vive, y es una historia espectacular. Bueno, vive en una familia judía y su padre se alistó en la legión y durante la ocupación le confiaron una pensión para que no fuera detenido por los alemanes. Y bueno, de ahí fue trasladado a un sitio a otro, se fue escapando, se escondió en un baño. Él cuenta su historia en su libro de Los patitos feos, hasta que al final decide, bueno, después de la contienda de la guerra, fue recogido por una tía suya en París y decidió estudiar medicina y luego hizo neurología y psiquiatría. Y entonces su pensamiento es cómo ciertas personas ante el trauma, ante el dolor, ante el abandono, consiguen reconstruir su vida. Es decir, cómo conseguir ser fuertes a pesar de la tormenta. Y la resiliencia es como una herramienta, un recurso que sirve para afrontar las desgracias y poder superarlas. Viene de un concepto físico del metal, ¿no? Que algo se dobla y luego puede recuperar su estado. No vuelve quizás a ser lo mismo, pero está bien. Es decir, tú ante el trauma te repones. Y entonces en su libro pues te cuenta la historia de María Callas, de personas con historias absolutamente dramáticas que han conseguido, a pesar del dolor, del sufrimiento y del abandono, superarnos. Ahí hay una pregunta inicial que sería, ¿la resiliencia se hace o se nace? Quiero decir, dos personas ante la misma circunstancia, una se acaba, no puede tirar hacia adelante, y la otra remonta. ¿Eso es de nacimiento, es genético? Bueno, pues te digo varias cosas importantes. La primera es que la resiliencia se da y surge cuando hay un trauma. Y entonces un acontecimiento traumático es trauma porque te destruye la identidad y la convicción que tienes sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo. Entonces la resiliencia parte de que te ha pasado algo muy malo. Esa ruptura pues, que sucede de identidad es lo que se conoce como trauma. Y entonces, para que sea trauma tiene que pasar dos cosas. Primero, que te pasa una cosa mala y luego cómo el entorno asimila ese trauma. Te doy un ejemplo y con esto derivo a los pilares, esto que me has preguntado. Si tú tienes un abuso sexual en la infancia, trauma, pasa a tu madre y le dices, mamá, pues el tipo de la calle, el tío no sé cuántos, tal, han abusado de mí, tu madre puede hacer varias cosas. La primera es decir, no se lo digas a nadie, ¿vale? Y yo ya me encargo, y ahí te quedas con el tema callado. O que te digas, estás diciendo una mentira y esto seguro que no es verdad. La tercera es que esa niña no diga nada y que se lo guarde porque tenga miedo de que no le crean o que piensen que se ha inventado algo o que se va a meter en un problema. Que lo cuente y que automáticamente pues se le ayude a esa niña. Pues eso se llama la teoría del doble trauma. Es decir, es tan importante, Cristina, mira lo que digo, el trauma como el post. Es decir, una persona como la forma en que tu entorno lo acoge y te defiende. Lo acoge, efectivamente. Y entonces ahí, ¿por qué es tan importante? Porque los pilares de esa resiliencia es, uno, el personal. Es decir, ¿qué herramientas tiene esa persona para gestionarlo? Por ejemplo, y esto tiene que ver con lo que tú me preguntas, si nace o se hace. Si ese niño o esa niña ha nacido en un entorno seguro, con apegos seguros, que tienen capacidad de sentirse querido, el trauma va a ser mucho menor y las herramientas de la resiliencia van a aparecer con mucha más facilidad. Si ese niño tiene cierta capacidad de introspección, es decir, darse cuenta que eso ha sucedido y que me está afectando como algo malo. Y si ese niño tiene una capacidad para contar las cosas, la habilidad de comunicar. Tú sabes, Cristina, y los oyentes lo conocen, yo sobre todo lo que más veo ahora mismo en consulta es trauma. Y entonces, claro, de esto es un tema que es apasionante a nivel de entendimiento, ¿no? De gente que te cuenta unas historias dramáticas, pero dice, mira, se lo conté a mi padre, y en ese momento, que esto es el segundo pilar, cómo el contexto familiar apoya en ese momento. Es clave para sobreponerse a un trauma doloroso. Cantidad de gente, Cristina, que me ha contado algún tipo de trauma horrible y que ha llegado a sus figuras de apego y no ha encontrado nada detrás. O sea, eso es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, porque a veces, y esto lo hemos hablado alguna vez, pero el abuso sexual, el porcentaje más alto, 3/4 partes, ocurre en el entorno familiar. Entonces es un tío, es un abuelo, es un tío abuelo, es un hermano, es un primo. Entonces sacar eso a la luz requiere cortar con alguien para siempre o generar un cisma familiar.
que hay momentos en la vida en los que te encuentras. Hace poco lo hablaba yo con una madre que me decía, mi hija me lo contó, pero era mi hermano y mi hermano es un hombre, pues se acaba de separar de su mujer. ¿Cómo le iba yo a abandonar también, no? Bueno, pues esa niña lo vivió como que su madre no la priorizó nunca y tiene una herida, no solo la herida del abuso, sino la herida de la gestión. Entonces ese contexto familiar es súper importante. Y luego, cómo es el apoyo social de la sociedad, ¿no? Es decir, pues hay muchas personas que tienen circunstancias adversas en la vida, pero que a nivel social eso no se puede contar, o está mal visto, o en el colegio, o en el instituto, no puedes contar con los profesores. Te doy ejemplo de bullying, ¿no? Pues el bullying, mucha gente a lo largo de la historia pues no lo ha contado a sus padres, familias, ha intentado acudir a algún profesor, pero por mantener la estabilidad y el equilibrio en el colegio no se dice nada. Entonces, la resiliencia, lo primero es que envía un mensaje de esperanza. Y como dice Boris Cyrulnik, una infancia infeliz no determina una vida. Esto es importantísimo. La resiliencia, hoy en día que tantas cosas tienen un componente negativo, significa que el ser humano tiene herramientas para que ante el drama puedan superarlo. ¿Pero qué ayuda a tener esas herramientas? Pues enseñar a los niños desde pequeños a gestionar sus emociones, a que sepan comunicar lo que les pasa. Yo si tuviera que dar un consejo, que no me gusta dar consejos a padres, porque luego yo soy la primera que tengo como todo el mundo, pero es que haya un canal de comunicación padre, madre, hijo o hija, ¿no? Es decir, que sepan que tú eres un lugar seguro al que acudir cuando algo malo sucede, sea lo que sea. Es decir, que aunque te salga un primer impulso, o sea, porque es que me ocurren todo el rato cosas, ejemplos porque me ha pasado muchísimos a lo largo de la vida con pacientes, aunque tengas un primer impulso, ante todo decir, voy a escuchar. Y ante la duda de si es verdad o es mentira, Cristina, esto es otra idea, siempre creer. Luego ya minimizaremos, relativizaremos, pero eso es clave para que esa capacidad de resiliencia aumente. Sí, el trauma se enquista, muchas veces tiene que ver o porque se ha repetido muchas veces o porque se vivió en soledad. Sí, entonces, estoy segura que si le dijéramos a nuestros oyentes que escribiera alguno si tiene un trauma, no resuelto, te diría, me pasó esto y no se lo conté a nadie porque no sabía o cómo contarlo o si me iban a creer o qué pasaría si se enteraba la familia, el colegio, etcétera. Entonces, la resiliencia es algo muy positivo y recomiendo a nuestros oyentes a este hombre, Boris Cyrulnik, que vive una historia apasionante, fue el que creó pues todo el primer instituto y aprendizaje sobre estos temas. Y luego saber que a lo largo de la vida, porque muchas veces uno tiene la sensación, me decía ayer una paciente que le ha pasado una cosa horrible a su hijo, y me decía, Marian, esto ya es un trauma para siempre, porque le digo, mira, la capacidad de dar cariño, apoyo y un clima de confianza y seguridad activa todas las herramientas para que eso se pueda salir adelante. Y muchas veces, gracias a ese trauma bien enfocado, ese pequeño puede salir fortalecido. Y a lo largo de la vida... una cosa que hay que enfatizar, fíjate, porque lo he vivido yo personalmente. Las cosas malas que te pasan, a su vez, te dotan para afrontar la realidad con mayor riqueza que las personas que no han atravesado esas circunstancias. Totalmente, totalmente. O sea, es decir, el hecho de que te han pasado alguna vez, pues a mí también en mi vida personal me han sucedido cosas en ocasiones muy duras. Hay momentos en los que piensas que ya no puedes más, que te rompen por la mitad y con el tiempo dices, bueno, pues con esto me hice más fuerte, ¿no? Pero sí, para que te hagas más fuerte y no te hunda, ahí entra esta resiliencia. Es decir, para que te dice, no, lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, yo ahí siempre digo yo, esto no está escrito por un psiquiatra, ¿no? Pero lo que no te mata te hace más fuerte o a veces te deja tocado. Y para que te haga más fuerte, tienes que poder tener activadas esas herramientas a lo largo de la vida. Que a veces esos traumas pueden ser de abandono, pueden ser de violencia, haber vivido una situación de alerta toda tu vida porque había un padre agresivo, una madre alcohólica, una madre ausente. El otro día lo hablaba aquí con un chico que su madre les abandonó cuando él era pequeño y entonces su madre dejó una nota y dijo, no soy feliz en casa, y se fue y desapareció. Y el padre se iba a trabajar y él vivía solo. Tenía un hermano mayor, pero estaba siempre fuera y entonces vivió siempre solo. Había una vecina que iba de vez en cuando, pero desde muy pequeño y le cuida, pues le dejaba jugando, le dejaba con la tele. Entonces esta herida de abandono fraguó en él las ganas de crear algo para ayudar a las personas que se sienten solas. Entonces fue a estudiar fuera y tiene una especie de fundación en la que acompaña a niños solos, niños abandonados. Hace una labor. Bueno, es que esto pasa a veces en la vida, ¿no? Que ese dolor
que de repente floreces, pues es capaz de hacer un gran bien a ti mismo o a otras personas. Y convertirse en algo fecundo. Pues esta es nuestra Marian Rojas, que sí que es fecunda mogollón. Muchísimas gracias, querida amiga. Estamos a la espera de tu nuevo libro. Nos lo tienes que presentar en el programa y hablaremos Estoy con una ilusión, Cristina, que no te imaginas la ilusión. 3 de abril, te cuento nosotros los pacientes. Tela marinera. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias, Cristina, y gracias como siempre a todos nuestros oyentes. Ready for the trip, we live in Cali vibes. Walking with Henny